en nuestro primer encuentro en la materia de Derecho Administrativo, por supuesto nosotros nos vamos a ir viendo y comunicando siempre a través del foro, se han hecho preguntas, nosotros les hemos ido contestando, eso por un lado. Y por otro, vamos a tener encuentros donde vamos a ir abordando distintos temas de la materia, distintos puntos o distintas bolillas o distintas unidades que hacen a la materia de Derecho Administrativo. Ustedes, si entran a la plataforma, van a ver que hay algunos bolillas y algunos puntos que ya fueron tratados y que están ahí y ustedes los pueden consultar. Esos temas vamos a tratar de no repetirlos y de ver ahora con ustedes temas nuevos, temas distintos, donde no van a encontrar una videoclase o un videoencuentro en que lo hayamos tratado. Por eso, en estos encuentros no es que vamos a empezar por la unidad 1 y así sucesivamente, porque además no nos da la cantidad de encuentros, sino que vamos a ir viendo distintos temas. Hoy el que vamos a tratar es el de los caracteres del acto administrativo. Uno de los capítulos fundamentales del derecho administrativo, y se pueden dar cuenta si ustedes ven el programa de la materia, es el del acto administrativo. Porque, esperen que se me fue, es el del acto administrativo. Es un capítulo central y van a advertir que se le dedica bastantes unidades a estudiar ese tema. Dentro del concepto o dentro de la teoría general del acto administrativo, hoy vamos a analizar una unidad, un punto en especial que se vincula con el de los caracteres del acto administrativo. Los caracteres del acto administrativo, que es lo que ustedes pueden ver en la pantalla. ¿Qué es lo que vamos a tratar o cuál va a ser el esquema para estudiar los caracteres del acto administrativo? Primero, y como siempre que nosotros veamos un tema, vamos a iniciar por el, vamos a poner caracteres. Primero, como siempre, vamos a empezar con un concepto. Les voy a decir qué son los caracteres del acto administrativo. En segundo lugar, vamos a ver el fundamento que tienen estos caracteres. Y tercero, los vamos a enunciar. Estamos hablando de los caracteres esenciales. Y una vez que hayamos dicho esto, comenzamos a analizar el primero de los caracteres esenciales del acto administrativo, que es la presunción de legitimidad, que la tienen en el programa, y dentro de la presunción de legitimidad, el primer punto que nosotros vamos a analizar, como siempre, es el concepto. ¿Qué es la presunción de legitimidad? Luego vamos a ver cuál es el fundamento de la presunción de legitimidad del acto administrativo, es decir, por qué los actos administrativos se presumen legítimos. Como tercer punto, vamos a ver cuáles son los límites de esa presunción de legitimidad. ¿Cuándo un acto administrativo puede dejar de considerarse que se presume legítimo? Y en cuarto lugar, vamos a analizar las consecuencias, es decir, qué implica o qué supone que el acto administrativo se presuma legítimo. Y en tercer término, se me cambió. En tercer término, nos vamos a referir a la ejecutoriedad. Ejecutoriedad. Que desde ahora le digo, no la confundan con la ejecutividad. No hay que confundir entonces la ejecutoriedad con la ejecutividad. Y dentro de la ejecutoriedad, primero vamos a ver el concepto, como siempre, cuál es el fundamento, y por último, los límites. Y por último vamos a analizar los límites de la ejecutoriedad. Perdón, es que quise mover y se me... Los límites de la ejecutoriedad. Este es el esquema entonces que vamos a seguir hoy. Desde ya les digo que la idea no es hacer una clase magistral en la que yo únicamente hable y trate de transmitir el contenido, sino que les pido, por favor, que cualquier duda que tengan, si ven que hay algo en lo que yo no soy suficientemente claro, algo en lo que no me expliqué bien, algo que no les cierra, o si llegan a tener alguna objeción a lo que estoy diciendo, o
alguna crítica o algún cuestionamiento, por favor, no dejen de hacérmelo. Los invito sinceramente a que aprovechemos esta posibilidad que tenemos, estos encuentros que tenemos, para que hagamos un análisis dialogado de los distintos temas. Así que no tengan ninguna duda en preguntar e interrumpirme las veces que sea necesario. Rocío me pregunta si... Uy, se me fue. Espérate, quiero ver cómo vuelvo a los mensajes. El primer parcial es de una forma y el segundo de otra. Sí, ahora va a haber un único parcial que lo vamos a informar en el foro, pero va a ser siempre de tipo multiple choice el parcial. Bien, bueno, empezamos con el primer punto. ¿Qué son los caracteres del acto administrativo? ¿Cómo nosotros podemos definir los caracteres del acto administrativo? Y acá les voy a decir que los caracteres, vamos a ir cambiando la cámara, ahí está, que los caracteres son las características, las notas, los atributos o los rasgos específicos, las características, las notas, los atributos o los rasgos específicos de los actos administrativos y que, como tales, no van a estar presentes en otros actos. Y en particular, no van a estar presentes, o específicamente, ustedes no lo van a encontrar presentes en los actos del derecho privado. Entonces, ¿qué son los caracteres? Es esto que acabo de mencionar, ¿no? Las características, las notas, los atributos, los rasgos específicos del acto administrativo, que como tales no van a estar presentes en otros actos, y en particular no van a estar presentes en los actos jurídicos del derecho privado. Estos caracteres del acto administrativo, según la tesis que yo les voy a proponer, tienen directo fundamento constitucional. ¿Por qué? Porque por un lado lo vamos a encontrar en el artículo 99, inciso primero de la Constitución, y en el 100, inciso segundo de la Constitución, donde se reconoce la función administrativa, como vamos a ver enseguida. Se reconoce la función administrativa y esto lo van a tener que vincular, voy a bajar un poco la cámara, esto ustedes lo tienen que vincular con la bolilla 1, ¿no? Cuando tratamos de definir a la función administrativa. Y además se va a sumar, para el caso de la presunción de legitimidad, el artículo 19, que es el principio de legalidad. El artículo 19, que es el principio de legalidad. Entonces, ¿cuál sería el fundamento? Estamos acá, ¿no? Ya vimos el concepto. ¿Cuál sería el fundamento? El fundamento sería, por un lado, la función administrativa, en los artículos 99, inciso primero y 100, inciso segundo, tanto para la presunción como para la ejecutoriedad, y a la presunción de legitimidad nosotros le vamos a agregar la ejecutoria, el principio de legalidad del artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Y por qué el fundamento va a estar por un lado en la función administrativa? Porque en la bolilla 1 o en la unidad 1 nosotros vimos que la función administrativa supone la satisfacción directa e inmediata del bien común. Supone la satisfacción directa e inmediata del bien común. Ahí está. El bien común supone también la subsistencia propia del Estado y el mantenimiento de la legalidad. Por eso, el resultado de la función administrativa tiene que dar lugar a actos que permitan satisfacer ese bien común o el interés público. Y la forma en que esos actos pueden satisfacer el bien común o el interés público es reconociéndole ciertos caracteres, que van a ser, por un lado, como dijimos, la ejecutoriedad y por el otro lado la presunción de legitimidad. Por eso es que encontramos el fundamento en el 99, inciso primero, y en el 100, inciso segundo, cuando se refiere a la función administrativa, en tanto supone la satisfacción directa e inmediata del bien común. Con lo cual, a los actos que sean el resultado de esa función, hay que reconocerle los atributos necesarios para poder satisfacer esa finalidad de interés público de bien común. ¿Cuáles son esos caracteres esenciales? Los caracteres esenciales son
como recién nos adelantamos, la presunción de legitimidad y por el otro la ejecutoriedad. Vamos a analizar el primero ahora, la presunción de legitimidad. ¿Qué es la presunción de legitimidad? Acá, concepto. La presunción de legitimidad es la suposición relativa de que el acto administrativo, fue dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico. Suposición relativa de que el acto administrativo fue dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esta definición que les acabo de dar? Primero, en la definición, ¿qué es lo que aparece? La primera parte de la definición, ¿qué dirían que es? Si tuviéramos que segmentar la definición que les mencioné. Lo primero que aparece, ¿qué es? La suposición relativa. Sí, relativa. Bien, muchas gracias. Lo primero que aparece entonces es la suposición relativa. ¿Qué significa que sea una suposición relativa? Supone que es una presunción iuris tantum. Es una presunción relativa, es decir, que admite prueba en contrario, que no es absoluta. No es, como habrán visto en otras materias, una presunción iure et de iure. Es una presunción iuris tantum, no es iure et de iure, es relativa y va a ceder frente a determinados supuestos, es decir, admite una prueba en contrario. Entonces, primer aspecto, es una suposición relativa. ¿De qué? De que el acto administrativo fue, y fíjense que acá utilicé el verbo en pasado, digo fue, dictada de conformidad con el ordenamiento jurídico. ¿Por qué digo fue? Porque lo que a mí me plantea la presunción de legitimidad es que al momento en que fue dictado el acto administrativo, era conforme al ordenamiento jurídico. Es decir, la presunción de legitimidad se refiere al momento en que se dictó el acto. Dice, cuando se dictó el acto, presumo que era de acuerdo con el ordenamiento jurídico. A ese momento se retrotrae la presunción de legitimidad. Por eso en el concepto les dije que fue dictado. Y el tercer elemento que aparece en el concepto que les di es de conformidad con el ordenamiento jurídico. Y fíjense que acá hablo de ordenamiento jurídico, como también podría hablar de principio de juridicidad. Y no hablo de conformidad con la ley, ni tampoco de conformidad con el principio de legalidad. ¿Por qué? Pues si ustedes ven y estudian la bolilla 1 y estudian la bolilla 4, desde la cátedra nosotros preferimos hablar de principio de juridicidad en lugar de principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad, que no está mal hablar del principio de legalidad, da la idea de que el Estado estaría únicamente subordinado a la ley. Y no es así. El Estado está subordinado a la totalidad del ordenamiento jurídico, a todo el ordenamiento jurídico, y no solo a la ley. Cuando decimos entonces que la presunción de legitimidad supone relativamente que el acto fue dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico, es como decir con el principio de juridicidad, que se va a integrar primero por los principios generales del derecho, el ordenamiento jurídico, que quienes seguimos una concepción de tipo ius naturalista, vemos ahí los derechos naturales que derivan de la dignidad de la persona humana. Luego viene la Constitución Nacional, integrante del ordenamiento jurídico. Después le van a seguir los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional equivalente. Luego, en cuarto lugar, vienen los demás tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional. En quinto lugar, y fíjense que recién en quinto lugar aparece la ley. En sexto lugar aparecen los reglamentos administrativos. Y en séptimo lugar podemos considerar al precedente administrativo, que esto se estudia en la bolilla 3, al precedente administrativo,
en la medida que ese precedente, es decir, un acto administrativo anterior en un procedimiento, sea legítimo y esté comprometida la garantía de la igualdad. Entonces, la presunción de legitimidad supone relativamente, es una suposición relativa, iuris tantum, de que el acto fue, es decir, cuando se dictó, de conformidad con el ordenamiento jurídico, es decir, con el principio de juridicidad, que se integra por los principios generales del derecho, la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, los demás tratados que tienen una jerarquía superior a las leyes, los reglamentos y el precedente administrativo. Ese es entonces y les vuelvo a compartir pantalla. Ven que esto lo voy a cerrar. Ese es el concepto con los 3 elementos que aparecen. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Segundo punto. Así puedo ir para abajo. Vamos a ir un poco más abajo, ¿no? Vamos a ir, el fundamento lo vamos a poner acá. Sería el punto 2.2. Fundamento. ¿Por qué un acto administrativo se presume legítimo? Y acá hay distintas teorías. Una primera teoría la vamos a llamar la teoría de los actos estatales. Para ponerle un nombre, ¿no? Actos estatales. O, si le quieren, dependen por dónde lo estudien, le podemos poner también, bueno, sí, el carácter estatal. Actos estatales o carácter estatal de los actos. Esta teoría lo que sostiene es que el acto administrativo se presume legítimo porque es dictado por el Estado. Entonces lo que plantea es, de la misma manera que la sentencia se presume justa y la ley se presume constitucional, el acto administrativo se presume legítimo. Es decir, existe una presunción que afecta a todo, que se predica de todos los actos estatales, y que así como la sentencia se va a presumir justa, la ley se presume constitucional, el acto administrativo se va a presumir que es legítimo. Personalmente creo que no alcanza con el carácter estatal del acto. Es decir, ¿por qué? Porque lo dicta el Estado se presume legítimo. ¿Por qué? Si por el mero hecho de que haya participado el Estado o haya intervenido el Estado lo vamos a considerar legítimo, me parece que es insuficiente. Luego hay otra teoría, que es la teoría de las garantías formales. Garantías formales y subjetivas. ¿Qué es lo que plantea esta teoría? Dice, bueno, el acto administrativo se va a presumir legítimo porque está rodeado de una cierta cantidad de garantías, tanto formales como subjetivas. ¿En qué sentido formales? Dicen, bueno, el acto administrativo es el resultado de un procedimiento administrativo. Tiene que cumplir con determinadas formas. Por ejemplo, tiene que haber un dictamen jurídico previo, tiene que haber intervenido el particular, cuando ese acto lo va a afectar. Y esas garantías formales, de alguna manera, permitirían garantizar que el acto es legítimo. Eso por un lado. Y por el otro dice, también tenemos ciertas garantías subjetivas. Según los que plantean esta teoría, dicen, bueno, los administrativos son el resultado de funcionarios que fueron debidamente seleccionados y que tienen están debidamente capacitados y les interesa la satisfacción del interés público. Por lo tanto, en función de estas garantías formales previas al dictado del acto administrativo, como las garantías subjetivas por quien dicta el acto administrativo, dice, tenemos que presumir que el acto administrativo es legítimo. Es cierto que hay ciertas garantías formales que nos permitirían presumir que el acto administrativo es legítimo, pero tampoco me parece que esto resulte suficiente. Puede permitir o puede colaborar en la presunción de legitimidad, pero no es suficiente. Tenemos autores como Gordillo que critican de manera muy fuerte esta teoría que les acabo de mencionar, donde dicen, la realidad, plantea Gordillo, es que
no se respeta el procedimiento, no se le otorga vista a los particulares, se omite el dictamen jurídico, los funcionarios públicos no necesariamente están debidamente capacitados, ni únicamente les interesan o están preocupados por el interés público. Dice, por lo tanto, esto en la realidad no se da. Yo no creo que sea tan así, es decir, que podamos hacer una crítica genérica a toda la administración pública, pero de cualquier manera considero que esto no es suficiente. Y así aparece una tercera teoría para dar fundamento a la presunción de legitimidad, que es la teoría del fundamento legal expreso. Fundamento legal expreso. Que esta es la que sostiene, por ejemplo, Gordillo. Gordillo, criticando la teoría 2, que recién les mencioné, dice, bueno, ¿por qué se presume legítimo? Porque la ley lo dice. En el ámbito nacional, el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos establece que el acto se presume legítimo. Por lo tanto, este es el motivo por el cual el acto se presume legítimo. Yo un poco ya les adelanté cuando acá veíamos el fundamento de los caracteres esenciales del acto administrativo y les dije que desde la perspectiva que les estoy dando tiene fundamento constitucional, con lo cual lo que les estoy diciendo es que a mi juicio no es necesario que una ley expresamente reconozca la presunción de legitimidad del acto administrativo. ¿Por qué? Porque encuentra fundamento más allá de la ley, encuentra fundamento en la Constitución. Es más, yo les diría que si hay una ley que dijera que el acto administrativo no se presume legítimo, esa ley podríamos considerarla inconstitucional por ir contra el fundamento constitucional de los caracteres esenciales del acto administrativo. Por eso es que esta teoría tampoco me termina de convencer. Aparece entonces una cuarta teoría, donde la vamos a denominar, para darle un nombre, la teoría pragmática. La teoría pragmática. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Dice, bueno, en realidad el fundamento de la presunción de legitimidad de la ejecutoria es eminentemente práctico. ¿Por qué? Esta es una teoría que, por ejemplo, sostiene Mayral. ¿Por qué? Porque dicen, si cada vez que la administración pública dictara o dicte un acto administrativo, tuviera que acudir a la justicia para poder ejecutar ese acto administrativo, se paralizaría la actividad de la administración pública. Entonces, es una exigencia de la realidad, plantean. ¿Por qué? Por esto que les acabo de mencionar. Si la administración pública dicta un acto administrativo y lo quiere ejecutar y para eso tiene que acudir a la justicia, se paraliza la administración pública. En cierto punto acá puede haber algún fundamento de interés público, pero no puede ser esto solo el fundamento de la presunción de legitimidad. Porque si no, bastaría la idea, o esto puede ser totalmente, puede dar lugar a concepciones totalitarias, bastaría la idea con la necesidad de ejecutar el acto para decir que ese acto se presume legítimo. Es decir, bastaría con decir que es necesario ejecutar el acto para sostener que se presume legítimo, cuando en realidad es al revés el razonamiento. Como el acto se presume legítimo, es que se puede ejecutar. La presunción de legitimidad es un presupuesto de la ejecutoriedad, es decir, de que el acto se pueda ejecutar. No es que como necesito ejecutarlo, el acto se presume legítimo, es al revés. Porque se presume legítimo, es que se va a poder ejecutar. Si no, puede dar lugar a alguna idea de tipo autoritaria, diciendo, bueno, como tengo que ejecutar el acto, se presume legítimo. El razonamiento es el inverso. Luego aparece una quinta teoría, que sostiene que hablar de la presunción de legitimidad es innecesario. ¿Y por qué sostienen que es innecesario? Dice, bueno,
siguiendo una línea de pensamiento de algunos autores, plantean la administración pública tiene ciertas prerrogativas. Una de ellas es la autotutela declarativa. Autotutela declarativa. ¿Qué supone? Que la administración puede, de manera unilateral, dictar un acto administrativo, sin necesidad de que concurra la voluntad del particular. Esta es la autotutela declarativa, es decir, la autoridad administrativa puede dictar un acto administrativo de manera unilateral, puede declarar de manera unilateral. Y dicen, junto con esta autotutela declarativa, tenemos la autotutela ejecutiva, que esto propone que la administración no solo lo puede declarar el acto, dictar el acto, sino que como modo de autotutela puede ejecutar ese acto administrativo. Entonces sostienen, reconociendo estas dos potestades de la administración pública, la autotutela declarativa y la autotutela ejecutiva, no tiene sentido hablar de la presunción de legitimidad, porque alcanzaría con estas dos cosas, con reconocer la capacidad de dictar el acto y con reconocer la capacidad de ejecutar ese acto. Pero de nuevo, esta postura es peligrosa porque no le pone ningún límite desde el punto de vista teórico a la ejecución del acto administrativo. Y vuelvo a lo mismo. Es cierto que la administración pública, como habrán estudiado o como van a estudiar en la bolilla 1, tiene la potestad de dictar de manera unilateral actos administrativos. Pero los puede ejecutar porque se presumen que son legítimos. Es decir, si se quiere, el fundamento o el sustento de lo que denominan algunos autores la autotutela ejecutiva es la presunción de legitimidad. Si ese acto no se presumiera legítimo, no se lo podría ejecutar. Por eso, lo que les voy a proponer es otro fundamento que toma algo de los anteriores, pero que tiene autonomía, que es hablar del interés público y el principio de juridicidad, del interés público y del principio de juridicidad como fundamento de la presunción de legitimidad del acto administrativo, el interés público y el principio de juridicidad. ¿Por qué el principio de juridicidad? En nuestro derecho rige el principio de legalidad. ¿En qué artículo encontrarían el principio de legalidad? En la Constitución. ¿Dónde encuentran el fundamento de la legalidad? En el artículo 19. Claro, muy bien. Muchas gracias. En el artículo 19, ahí está Janina también, muchas gracias Janina. En el artículo 19 de la Constitución Nacional. A partir del artículo 19 de la Constitución Nacional, donde encontramos el principio de legalidad o de juridicidad, que supone dos cosas, ¿no? Para los particulares supone que nosotros podemos hacer o realizar cualquier actividad, podemos realizar cualquier cosa, en la medida en que no afecte a terceros, al orden público o la moral. Pero además supone que el Estado únicamente puede actuar en la medida en que haya que el ordenamiento jurídico autorice esa actuación. Entonces, nosotros partimos de la base de que en nuestro Estado de Derecho rige el principio de juridicidad o el principio de legalidad a partir del artículo que ustedes me mencionaron, del artículo 19 de la Constitución Nacional. Y si esto es así, es decir, si podemos predicar que estamos en un Estado de Derecho donde rige el principio de legalidad o el principio de juridicidad del artículo 19, podemos presumir que los actos que dicte el Estado, en principio, serían legítimos. Va de nuevo. Si partimos de la base que estamos en un Estado de Derecho, donde en función del artículo 19 de la Constitución Nacional rige el principio de juridicidad o el principio de legalidad, nosotros podemos presumir que los actos que dicta el Estado
se van a presumir legítimos. Eso por un lado. Entonces, el principio de juridicidad como fundamento del principio de legalidad. Y por el otro lado, el fundamento del interés público. ¿En qué sentido? Esto tiene que ver un poco, no es igual, con la teoría del fundamento pragmático, ¿no? ¿En qué sentido? En que la administración pública, para poder llevar adelante su cometido de satisfacer el interés público, el bien común, el interés general, o como le quieran decir, yo lo voy a tomar como sinónimo a lo largo de la materia, tiene que poder dictar estos actos que, con ciertos límites, como enseguida vamos a estudiar, puedan ser ejecutados. Entonces, desde la perspectiva que sigo, ¿cuál sería el fundamento de la presunción de legitimidad? El interés público, por un lado, y el principio de juridicidad del artículo 19 por el otro. Por lo tanto, como ven, el fundamento es constitucional, aparece directamente en la Constitución, y no es necesario, como decíamos hace un rato, que lo reconozca la ley. Y si la ley lo negara, sería inconstitucional. ¿Hasta acá me expliqué? ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe, bastante claro y bastante interesante también. Muchas gracias. Profe, Cualquier ¿podría duda. repetir lo último, lo de el principio de juridicidad? Que si no Sí, está en la ley es ilegal, pero... no, no, está muy bien, Ahí Victoria. está. Gracias. Lo que estoy diciendo es que si el fundamento de la presunción de legitimidad es el interés público, por un lado, y por el otro lado el principio de juridicidad, que tiene sustento en el artículo 19 de la Constitución Nacional, no hace falta que una ley lo reconozca. Esto va en contra de la teoría de Gordillo, ¿no? ¿Por qué? Porque el fundamento surge de la Constitución. Y si hubiera una ley que negara la presunción de legitimidad, es decir, que dijera los actos administrativos no se presumen legítimos, esa ley sería inconstitucional porque iría en contra del fundamento constitucional que acabamos de ver, del artículo 19 y del interés público que debe satisfacer la función administrativa, que al principio vimos surge del 99 inciso primero para el Poder Ejecutivo y del 100 inciso 2 para el jefe de gabinete. Ahora te perdí, Victoria. ¿Te respondí? Sí, sí, era así, gracias. Ah. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, Rodolfo. Buenas tardes, doctor. No me queda claro con respecto a la figura del jefe de gabinete. ¿Qué es el Claro, jefe de gabinete? bien. En el ámbito nacional, el titular de la función administrativa, el titular, es el Poder Ejecutivo, el presidente. Ahora, el ejercicio de la función administrativa, no la titularidad, el ejercicio de la función administrativa, según el artículo 100, inciso segundo, le corresponde al jefe de gabinete. Por eso digo que hay que encontrar el fundamento en el 99, inciso primero, donde se le reconoce la titularidad de la función administrativa al presidente, al Poder Ejecutivo, y en el 100, inciso segundo, donde se habla de la función administrativa que ejerce el jefe de gabinete. No sé, Rodolfo, Fermín, si te respondí. Sí, señor, pero ¿es uno más de los ministros o es un superior de los ministros? Bueno, esa es una pregunta muy importante y muy interesante que ha dado lugar a debates tanto jurisprudenciales como doctrinarios. Hoy por hoy, la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el órgano máximo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional, y lo que dice el procurador resulta obligatorio para todos los abogados que integran el cuerpo de abogados, no para todos los asesores y abogados que están en el Estado, sino los que integran el cuerpo de abogados del Estado. Hay dictámenes de la Procuración que sostienen que es un ministro más.
es un ministro coordinador, pero un ministro más, que no hay relación jerárquica entre el jefe de gabinete y los ministros. Personalmente, yo creo, da para más el tema, ¿no? Pero les doy la conclusión ahora. El jefe de gabinete es superior a los demás ministros, es decir, que el jefe de gabinete, digamos, me parece que hasta la palabra lo dice, jefe del gabinete integrado por ministros. Para mí no es un ministro más, sino que hay una relación jerárquica entre el jefe de gabinete y los ministros, sin perjuicio de lo cual hoy, en el ámbito nacional, lo que rige es esta interpretación de la Procuración del Tesoro que acabo de mencionar. ¿Respondí un poco más, Fermín? Bien. Pero es una pregunta interesante, y que, de hecho, cuando estudien la bolilla, bueno, no me acuerdo qué número es ahora, ese es un punto que se trata. Y van a encontrar, también está tratado en el libro, la relación jerárquica entre uno y otro. Bueno, ese es el fundamento. Voy a volver a compartir pantalla. Ese es el fundamento. ¿Cuáles son 2.3? Esperen que no me... 2.3. ¿Cuáles son los límites? Nosotros cuando vimos el concepto, cuando vimos el concepto de presunción de legitimidad, dijimos que era una suposición relativa. Si es una suposición relativa, tiene ciertos límites. ¿Cuáles van a ser esos límites? Es decir, ¿cuándo el acto va a dejar de presumirse legítimo? Y el acto va a dejar de presumirse legítimo, primero, cuando tiene un vicio manifiesto. Esto es un poco una obviedad. Si el acto tiene un vicio manifiesto, evidente, notorio, no lo puedo presumir legítimo. Digamos, resulta contradictorio decir, el acto se presume legítimo, pero tiene un vicio manifiesto. No. Si el vicio es manifiesto, cae la presunción de legitimidad. Esto lo sostuvo la Corte en el caso Pustelnik. En segundo lugar, la presunción de legitimidad cae cuando el vicio es demostrado con posterioridad. Es decir, cuando se lo dictó, no aparecía manifiesto el vicio, pero luego de un procedimiento administrativo o de un proceso judicial, queda en evidencia el vicio. Ahí cae entonces la presunción de legitimidad. Y el tercer límite, es decir, que cae la presunción de legitimidad, es cuando se aplica una teoría relativamente nueva de la Corte, que es la teoría de la presunción, que en lo personal no comparto, sí en cuanto a sus fundamentos, pero no en sus fundamentos, sí en cuanto a sus objetivos, quiero decir, no así en el fundamento. La presunción de inconstitucionalidad. Ustedes habrán estudiado en Derecho Constitucional que, y de hecho acabamos recién de mencionar algo, que las leyes se presumen constitucionales, que existe una presunción de constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, la Corte, hace un tiempo, viene desarrollando una teoría por el cual sostiene que ciertas normas se presumen inconstitucionales. Hay ciertas normas que se presumen inconstitucionales. ¿Cuáles son estas normas? Dice la Corte, las que establecen cierto tipo de discriminaciones. Y entonces agrega, aquellas normas que establecen algún tipo de discriminación fundada, por ejemplo, en la nacionalidad, en la orientación sexual, en una cuestión racial, en una orientación política, entre otras cuestiones, esas normas que hacen esa discriminación, y les di algunos ejemplos, se presumen inconstitucionales, lo cual implica que aquel, dice la Corte, que invoca la norma,
tiene que probar dos cosas. Es decir, el que invoca la norma, el que quiere defender la validez de esa discriminación, tiene que probar dos cosas. Primero, que la norma persigue fines sustanciales y no meramente convenientes. Que la norma persigue fines sustanciales y no meramente convenientes. Y segundo, hay que probar que los medios que toma esa norma efectivamente cumplan ese fin sustancial y que no existan medios menos gravosos. Entonces, la Corte dice, cuando hay una norma que establece cierto tipo de discriminaciones, esa norma se presume inconstitucional, y esa presunción de inconstitucionalidad solo se va a superar cuando aquel que la invoca, que por lo general va a ser el Estado, prueba que se persiguen fines sustanciales y no meramente convenientes, y que esos medios, o que los medios para alcanzar esos fines efectivamente los alcanzan y que no existen otros menos gravosos. Y expresamente aclara la Corte, no estamos frente al clásico control de razonabilidad, sino que es un control de razonabilidad mucho más estricto, mucho más rígido, va mucho más allá. Entonces, por ejemplo, en aplicación de esta teoría, la Corte declaró que un reglamento administrativo que exigía ser argentino para ser secretario de un juzgado de primera instancia, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se presumía inconstitucional. Es decir, la Corte dijo que exigir la nacionalidad argentina para ser secretario de un juzgado se presumía inconstitucional. Este es el caso, voy a compartir y se los voy a anotar, Gottschalk. Es el caso Gottschalk. Hay otro caso, hay varios, ¿no? Yo les voy a mencionar los más importantes. Otro es el caso Hooft, H-O-O-F-T, donde la Corte, más allá fue todavía, declaró la presunción de inconstitucionalidad, fíjense esto, ¿no? La presunción de inconstitucionalidad de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que exigía ser argentino nativo para ser camarista, para ser juez de cámara. Argentino nativo o por opción, creo, no me acuerdo la otra, a ver, un segundo que ya se los confirmo. Les leo lo que dice. En Hooft se declaró la presunción de inconstitucionalidad del artículo 177 de la Constitución de la provincia, que establecía que para ser juez de cámara era necesario haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en el extranjero. Es decir, había que haber nacido acá en Argentina o ser hijo de un ciudadano nativo si nació en el extranjero. Y excluía a Hooft, que era argentino naturalizado. Entonces, fíjense, ya a Hooft no se lo dejaba fuera por no ser argentino, sino por ser argentino naturalizado. Noemí, a ver, me preguntás. Un segundo, Janina me pregunta el caso sobre el vicio manifiesto, se llama Pustelnik. Pustelnik. Y Noemí me pregunta, ¿esa norma se deroga después? Bueno, la declaración de inconstitucionalidad siempre es para el caso concreto, ¿no? Después, en otro proceso, deberá volver a plantearse la inconstitucionalidad y lo que correspondería va a ser para el caso concreto. Así, gracias, Catalina.
por escribir ahí el nombre en el chat, Pustelnik. Es siempre para el caso concreto, con lo cual no queda derogada. Bien. Entonces, si hay ciertas normas que se presumen inconstitucionales, podríamos decir que si hay un reglamento o un acto administrativo que establece algún tipo de discriminación, como la que acabamos de mencionar, habría que presumir que es inconstitucional, con lo cual caería la presunción de legitimidad. Por eso es que lo estoy tratando acá. Es decir, caería la presunción de legitimidad cuando hay un vicio manifiesto, cuando el vicio queda demostrado con posterioridad, o cuando estamos frente a un supuesto de una presunción de inconstitucionalidad. Es decir, que el acto administrativo o el reglamento establece alguna de estas discriminaciones, que no es un invento argentino, ¿no? Sino que lo toma de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Corte de Estados Unidos y lo trae para acá. En la jurisprudencia de Estados Unidos se habla de categorías sospechosas, cuando establecen categorías sospechosas, y esto comenzó en realidad en su momento, cuando se hablaban de las discriminaciones entre los blancos y los negros, y ahí comenzó a hablarse de las categorías sospechosas. A ver, el fin que tiene la norma me parece que es muy bueno, que es proteger o otorgar un control especial en aquellos supuestos en los que se establezcan discriminaciones. Pero me parece que para eso no es necesario hablar de presunción de inconstitucionalidad, porque es subvertir, si quieren, nuestro régimen constitucional, es decir, supone presumir que el legislador deliberadamente dictó una norma que es inconstitucional. En todo caso, si queremos proteger ciertos derechos de una manera más intensa, lo cual me parece muy bien, podemos hablar de un control de razonabilidad más estricto, pero no de invertir al principio de la presunción de legitimidad para hablar de presunción de inconstitucionalidad. Rodolfo, levantaste la mano. Sí, doctor, gracias. Con respecto a los integrantes de fuerzas policiales y de seguridad de Fuerzas Armadas, en los últimos años muchos ciudadanos extranjeros se han incorporado a distintos cuerpos policiales. Hace muchísimos años las leyes provinciales para ingresar a esas fuerzas tenían que ser argentinos. Y desde hace muchos años fueron incorporados. Hoy en los últimos tiempos se han incorporado muchos extranjeros, inclusive han pasado por sus propias Fuerzas Armadas de Seguridad y se incorporaron a nuestras instituciones. Yo soy un civil, pero tengo conocimiento por amigos que están en las instituciones. ¿Cómo ve la situación en ese caso particulares, digamos? No, muy buena la pregunta, Fermín. Y de hecho es un ejemplo que en varias ocasiones pongo en clase para someter a debate, ¿no? La pregunta sería, para ir poniendo distintos ejemplos, no quiere decir esta teoría que después en efecto la norma sea inconstitucional, ¿no? Porque si se demuestran que hay fines sustanciales y no hay medios menos gravosos, se resuelve a favor de la constitucionalidad. Entonces, por ejemplo, ¿es razonable exigir que el presidente sea argentino? Me parece que sí. ¿Es razonable exigir que el jefe de las Fuerzas Armadas, no sé, el comandante en jefe de la Armada, el comandante en jefe del Ejército, el comandante en jefe de la Armada, del Ejército o de la Fuerza Aérea sea argentino? Y me parece que tiene cierta razonabilidad. ¿Es razonable exigir, supongamos, que un gendarme que controla la frontera con Chile o con cualquier país, ¿no? Con Paraguay o con Uruguay, sea argentino? Y que, por ejemplo, por poner cualquier ejemplo, estoy diciendo, ¿no? Que el gendarme que custodia la frontera con Chile no sea chileno, o que el que controla la frontera con Paraguay no sea paraguayo, frente a un eventual hipotético y remoto caso de un conflicto bélico, y me parece que es razonable. Con lo cual, en ese caso, pensaría que es constitucional. Ahora, ¿es razonable exigir que el policía que está acá en la esquina de mi casa, yo estoy en el centro, ¿no? Estoy en Santa Fe y Libertad, en Santa Fe y 9 de Julio, sea argentino? Y parecería que eso no es tan razonable, es decir, que no habría inconveniente en que sea de otra nacionalidad. Por eso habrá que ver en cada caso concreto.
No sé, Fermín, vos qué pensás. Con respecto al último caso que usted dio, no estoy de acuerdo, Sí, por casos que conozco, sí, sí, pero no estoy de acuerdo, porque bien. hay muchísimos casos que van desde el punto de vista penal, pero es otro tema. No quiero cortar con la cosa, pero no estoy de acuerdo. Para mí tienen que ser completamente argentinos. Es mi opinión, ¿eh? Capaz que no tienen el No, no, sustento no. que usted dice, ni la variedad jurídica que usted. Pero para mí tienen que ser argentinos. Discúlpeme, señor, ¿eh? Y para a los alumnos. No, pero Fermín, al contrario. Yo justamente, fíjate que empecé la clase diciendo cualquier objeción, cualquier crítica que me quieran hacer o cualquier cuestionamiento, háganlo. Justamente lo enriquecedor de estos encuentros, más allá de que pueda explicar algún punto teórico, son estos debates que se dan, porque después son los que se van a dar también en la jurisprudencia. Alguno podrá sostener razonablemente que todos tienen que ser argentinos, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, y otros podrán decir, bueno, hay que ver el rango hasta el que lleguen y también las funciones que ejerza. Eh, a eso voy, es decir, exigirle que sea argentino a un auditor de la Armada que revisa los contratos administrativos que fija la Armada, que celebra la Armada. ¿Es razonable? Bueno, dejo la pregunta abierta, habrá que verlo. Ahora, exigirle que sea argentino el jefe de las Fuerzas Armadas me parece que es razonable. Pero sí, se da la discusión que vos bien planteaste, y es opinable, claramente es opinable, y es muy válida tu opinión, y te agradezco que la hayas compartido, Fermín. Bueno, esos son los límites de la presunción de legitimidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros decimos que un acto administrativo se presume legítimo? Tradicionalmente, esperen que voy a compartir la pantalla, esperen, me desapareció la opción. Tradicionalmente, siempre se la vio la presunción de legitimidad como una prerrogativa de la administración pública, ¿sí? Como una prerrogativa de la administración pública, como una potestad administrativa. Sin embargo, la teoría que les voy a proponer supone reconocer que es una prerrogativa de la administración, que efectivamente es una prerrogativa, pero que también puede actuar como una garantía a favor del particular. Puede actuar como una garantía a favor del particular. Y vamos a analizar la prerrogativa la presunción en esta doble condición. Primero como prerrogativa. Y acá les voy a mencionar todas las consecuencias que se mencionan o que se nombran en la doctrina. Y ustedes, depende por dónde lean, van a decir, bueno, la presunción de legitimidad supone todo esto. Y vamos a analizar cada una de esas consecuencias y vamos a ver si son así o no. Yo las denuncio todas y después algunas les voy a decir, esto no es una consecuencia. La primera consecuencia que se menciona es que a raíz de la presunción de legitimidad, la administración no necesita acudir a la justicia para que se declare su legitimidad. Y esto efectivamente es así. Es decir, como el acto administrativo se presume legítimo, no es necesario acudir a la justicia para que se declare su legitimidad. Segundo, se menciona que, o se mencionaba, que como consecuencia de la presunción de legitimidad, el juez no puede declarar de oficio la nulidad. Dice, como consecuencia de la presunción de legitimidad, el juez no puede declarar de oficio la nulidad. Esto hoy no es así.
Esto hoy no se aplica. ¿Por qué? Porque hoy la Corte admite, y esto es importante porque siempre en el parcial lo estudian, se ve por alguna versión vieja y está mal. Hoy la Corte admite que se declare de oficio la inconstitucionalidad de una ley, la inconstitucionalidad de la ley, la nulidad de un acto administrativo o la inconvencionalidad de una norma, por ser contraria al Pacto de San José de Costa Rica. La Corte en el caso Milde Pereira, la Corte en el caso de Milde Pereira admitió que se podía declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley. Después, en el caso Banco Comercial de Finanzas, la Corte admitió que puede declararse de oficio la nulidad de un acto administrativo. En el caso Lapadú, la Corte reiteró que podía declararse de oficio la inconstitucionalidad de una ley o la nulidad de un acto administrativo. Y en el caso Videla, la Corte reconoce también que puede declararse de oficio la inconvencionalidad de una norma. Inconvencionalidad de una norma. Es decir, que esa norma es contraria al Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, esta segunda característica que se mencionaba, que el juez no puede declarar de oficio la nulidad del acto administrativo, ya no rige más. Pero además, lo cierto es que nunca debió invocarse la presunción de legitimidad, para impedir que el juez declarara de oficio la nulidad del acto administrativo. ¿Por qué? Porque si ese era el fundamento, la presunción de legitimidad para que no se declare de oficio la nulidad del acto administrativo, por lo menos debía admitirse que se la declarara de oficio cuando el vicio es manifiesto. Y ni siquiera se admitía la declaración de oficio cuando el vicio era manifiesto. Es decir, que si no se admitía que se declarara de oficio la nulidad cuando el vicio es manifiesto, es porque claramente el fundamento no era la presunción de legitimidad, por un lado. Y por otro, se da una paradoja, que en el ámbito del derecho privado, el entonces Código Civil, al igual que el actual, con algún matiz, sostenía que el juez debía declarar de oficio la nulidad absoluta de un acto jurídico del derecho privado. Entonces, ¿cómo podía ser que en el derecho privado debía declararse de oficio la nulidad absoluta de un acto jurídico del derecho privado, y en el derecho público la Corte no admitía que se declarara de oficio la nulidad de un acto administrativo? Era una incoherencia. En el fondo, si se quiere, el fundamento que podemos aplicar o decir en ese momento, que regía en ese momento, era el del principio, una mala interpretación del principio de división de poderes, pero no la presunción de legitimidad. Pero bueno, esto es materia de otra bolilla, pero quería aclararlo. Tercera, ahí está. Tercera, esperen que no me... Consecuencia. El que alega perdón, vamos a ponerlo distinto. La necesidad de alegar y probar la invalidez del acto administrativo. Es decir, se decía, como el acto administrativo se presume legítimo, aquel que invoca, alegar, decía acá, ¿no? Aquel que invoca la invalidez del acto administrativo debe probarla. Esto en realidad es relativo, ¿no? Porque yo tenía que alegar la invalidez del acto administrativo, la tenía que alegar porque el juez no la podía declarar de oficio. Es decir, yo debía alegarla a raíz de que no se podía declarar de oficio. Pero hoy que se puede declarar de oficio,
la necesidad de delegar, más allá de que en la práctica hay que hacerlo, conviene hacerlo, la necesidad, la necesidad de delegar hoy no es tal, porque después la puede declarar de oficio. Y si el vicio es manifiesto, no es mucho lo que hay que probar. Por eso digo que esta tercera consecuencia, vamos a poner un tilde así, es relativa. ¿Por qué? Porque no haría falta alegarla, porque se puede declarar de oficio, y en cuanto a probarla, si el vicio es manifiesto, no hay nada que probar. Como cuarta consecuencia, y esta es fundamental, esta es clave, como cuarta consecuencia, es que a raíz de la presunción de legitimidad, el particular perdón, todavía no me acostumbro al lápiz, el particular debe, con ciertos límites, debe obedecer el acto administrativo. Entonces, a raíz de la presunción de legitimidad, el particular debe obedecer el acto administrativo. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Yo tengo que obedecer el acto administrativo porque se presume legítimo. Con lo cual, lo que estoy planteando es que si el acto carece de presunción de legitimidad, que caía en los distintos supuestos que habíamos estado antes, el particular no está obligado a obedecerlo. Es decir, en un Estado de Derecho, nadie está obligado a obedecer un acto administrativo que carezca de o una ley que carezca de presunción de legitimidad. Por supuesto, esta desobediencia es a cuenta y riesgo del particular. ¿Qué significa? Que si hay un acto que me afecta o me obliga a hacer algo y yo considero que es manifiestamente inconstitucional, lo puede desobedecer. Ahora, si la justicia después declara que ese acto era válido, me tengo que hacer cargo de las consecuencias por haber desobedecido ese acto administrativo. Lo que no puede ocurrir es que yo desobedezca un acto administrativo, que después la justicia declare que era válido, perdón, que era inválido, que después la justicia declare que era inválido y que se pretenda sancionarme por el incumplimiento de un acto inválido. A esto me refiero. El particular debe obedecerlo, porque se presume legítimo, lo cual implica que si carece de presunción de legitimidad no estoy obligado a obedecerlo. Y si lo desobedezco, es por mi cuenta y riesgo. De modo tal que si después la justicia dice que es válido, me hago cargo de las consecuencias del incumplimiento, pero lo que no puede pasar es que la justicia diga que es inválido y se pretenda sancionarme por el incumplimiento de un acto que era ilegítimo. Y por último, la última característica, esto es así, vamos a poner un tilde, la última característica es que en caso de duda hay que estar a favor de la validez del acto administrativo. Estas son las consecuencias, no sé por qué se me cambia sobre, estas son las consecuencias de la presunción de legitimidad como prerrogativa. Pero también yo les dije que funcionaba como una garantía a favor del particular. Es decir, no solo como prerrogativa, sino también puede jugar en beneficio del particular, a favor del particular. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el régimen... Ay, perdón, yo no estaba compartiendo pantalla. Estamos acá, ¿no? Ahora, como garantía, en el régimen de anulación de oficio. Y ahora quédense con esta idea. El acto administrativo nulo, de nulidad absoluta, que esté firme, consentido y generó derechos subjetivos que se estén cumpliendo, el acto administrativo nulo de nulidad absoluta, que esté firme, consentido y generó derechos subjetivos que se estén cumpliendo, no puede ser anulado en sede administrativa. Es decir, la administración no lo puede dejar sin efecto en sede administrativa, salvo que el particular conozca el vicio del acto. Salvo que el particular conozca el vicio del acto administrativo. En ese caso, la administración podría anular
en sede administrativa, sin necesidad de la justicia, del acto administrativo. Ejemplo, si celebro un contrato con la administración pública y lo comienzo a ejecutar, por ejemplo, comienzo a prestar el servicio, a entregar el suministro o a construir la obra, y hay un vicio en el procedimiento, como regla, la administración no lo podría anular en sede administrativa. ¿Por qué? Porque estamos frente a un acto que está firme y consentido y generó derechos que ya se están cumpliendo, porque yo ya comencé con la obra, a prestar el servicio o a entregar el suministro. Salvo que conociera el vicio. Entonces, por ejemplo, si ese contrato administrativo se firmó como consecuencia del pago de una coima, el particular no puede desconocer que ese acto era nulo, que ese contrato era nulo. Por lo tanto, la administración puede anularlo en su propia sede, dicta un acto administrativo diciendo este contrato es nulo y no puede continuar ejecutándose. En el resto de los casos tiene que ir a la justicia. Bueno, ¿cómo juega acá la presunción de legitimidad? Si yo parto de la base de que el acto administrativo se presume que es legítimo, yo no puedo presumir el conocimiento del vicio por parte del particular. Es decir, el particular podría decir, yo confié en la presunción de legitimidad del acto administrativo. Por lo tanto, no puede decirse que, o presumirse que conocía el vicio. La administración en todo caso deberá probar que yo conocía el vicio. Pero no puedo partir de la presunción de que lo conocía, porque yo voy a decir, el particular válidamente puede decir, no, bueno, yo me basé en la presunción de legitimidad que tiene ese acto administrativo. Vamos a poner otro ejemplo. También puede jugar como garantía cuando genera derechos a favor de los particulares, genera derechos a favor de un particular, y simultáneamente perjudica a otros. Ejemplo. Otra vez no estaba compartiendo, disculpen. Cuando ven que me olvido de compartir, avísenme. Ejemplo, de este caso que acabamos de ver acá, que genera derechos a favor de un particular y simultáneamente perjudica a otro. Supongamos que hay un concurso para cubrir el cargo de juez o un cargo administrativo en la administración pública. Si yo soy designado y comienzo a ejercer el cargo, yo puedo basarme en la presunción de legitimidad de ese acto administrativo y se tiene que presumir mi buena fe. Si otro tercero impugna ese acto administrativo, un postulante que perdió, y gana, no podrá después a mí imputárseme que yo conocía el vicio de ese acto administrativo. Es decir, el beneficiario del acto administrativo, ya sea del concursante o de un oferente en un procedimiento licitatorio, tiene a favor suyo la presunción de legitimidad del acto, lo que le permite exigir su ejecución. Yo podría exigir, bueno, que se ejecute, que efectivamente me otorguen las funciones o firmemos el contrato, beneficiarme de ese acto administrativo y alegar mi buena fe. Entonces, la presunción de legitimidad me permitiría exigir la ejecución de ese acto administrativo, beneficiarme por ese acto administrativo y alegar la buena fe. Bueno, estas son las consecuencias de la presunción de legitimidad, tanto como prerrogativa como garantía. Vamos a nombrar una tercera. Si no está presente la presunción de legitimidad, pantalla, si no está presente, fíjense, también juega si no está presente la presunción de legitimidad. También puede jugar a favor del particular. Es decir, no solo juega a favor del particular cuando está presente, cuando el acto se presume legítimo, por ejemplo, la anulación de oficio, en otro ejemplo que les di, sino también cuando el acto carece de presunción de legitimidad. ¿Por qué? Porque si el acto carece de presunción de legitimidad,
habíamos visto antes que puedo desobedecer el acto. Y desde el punto de vista procesal, si hay un acto que carece de presunción de legitimidad, ¿a qué estaría habilitado en principio, o procesalmente? ¿Qué les parece que podría ser? ¿Cómo podría invocar a mi favor la falta de presunción de legitimidad? ¿Puede repetir, doctor, la pregunta? Disculpe. Sí, cómo no. Estamos diciendo que la presunción de legitimidad como garantía también juega cuando no está, es decir, cuando el acto carece de presunción de legitimidad. Entonces, por ejemplo, si el acto carece de presunción de legitimidad, la garantía que tengo es que puedo desobedecer válidamente el acto por mi cuenta y riesgo. Pero también si hay un acto que carece de presunción de legitimidad, ¿qué otra garantía se activa frente a ese acto que carece de presunción de legitimidad? ¿Qué podría ser desde el punto de vista procesal? La competencia, la jurisdicción. En realidad la jurisdicción no va a depender tanto de si se presume legítimo o no, pero ¿a qué instrumento procesal podría acudir? Frente a un acto que carece de presunción de legitimidad. ¿Qué se les ocurre? Supongamos que los va a ver a ustedes un cliente y les dice, y ustedes ven, no, este acto es manifiestamente ilegítimo, carece de presunción de legitimidad. ¿Qué puedo hacer frente a este acto? Además de... ¿Apelar o nada que ver? No, está bien, Victoria, pero vos ¿cómo lo podrías cuestionar judicialmente? Nulidad, nulo. Hacer nulo. Y voy a poder plantear la nulidad. Pero, ¿qué protección procesal voy a tener? Voy a poder plantear una medida cautelar. Claro. Y dentro de la medida cautelar, habrán visto el procesal que uno de los requisitos es la verosimilitud del derecho. Verosimilitud. La verosimilitud del derecho. En el derecho administrativo, la verosimilitud del derecho, cuando se cuestiona un acto administrativo, se relaciona con la validez del acto administrativo. Por lo tanto, mi derecho va a ser verosímil si yo puedo demostrar prima facie que el acto administrativo es nulo. Es decir, que cuando cae la presunción de legitimidad, puedo tener por acreditado el requisito de la verosimilitud del derecho, por un lado. Y después, por otro, si es manifiestamente ilegítimo, ¿qué remedio constitucional puedo utilizar frente a un acto manifiestamente ilegítimo? Voy a plantear la nulidad. Voy a poder plantear la inconstitucionalidad y a través de qué mecanismo constitucional lo voy a poder hacer, como recién plantearon. ¿A través de qué figura? Del amparo. Gracias, María, gracias. Efectivamente, a través del amparo. Entonces, fíjense que cuando el acto carece de presunción de legitimidad, es decir, cuando... Ay, bueno, acá decía... ¿Qué es lo que había puesto acá? Ah, que si no está presente. No hay problema, María. Gracias igual por participar escribiendo. Sí, cuando no está presente, fíjense que si no está presente también me juega como una garantía. ¿Por qué? Porque válidamente lo puedo desobedecer, puedo plantear una medida cautelar y puedo acudir al amparo. Bueno, esto en cuanto... Esperen que... a la presunción de legitimidad. Entonces ya vimos el concepto, vimos el fundamento, los límites y las consecuencias. No nos queda mucho tiempo, pero quiero darles el concepto de ejecutoriedad. Perdón, ¿hasta acá alguna duda?
¿Alguna pregunta? ¿Algo en lo que no fui claro? ¿Que no me expliqué bien? ¿Alguna objeción? Como las de Fermín, que alguien me quiere cuestionar algo o desafiar. Los invito abiertamente a que lo hagan, ¿no? Porque esto es lo divertido y lo interesante de estos encuentros, ¿no? Que razonemos en conjunto y veamos los temas en conjunto. Que es demostrar prima facie que es nulo, es decir, que en principio el acto podría parecer nulo, porque en una medida cautelar, sí, Victoria, en una medida cautelar, uno de los requisitos es la verosimilitud del derecho, que no exige un razonamiento de certeza, es decir, demostrar con certeza que el acto es nulo, porque si no, para eso dictas la sentencia de fondo, sino que prima facie, en principio, parecería que el acto carece de presunción de legitimidad, o parecería que es nulo, a eso. Nombra el... Esperen que se me fue. Esperen que se me fue el chat. Nombra el recurso de amparo. No puedo plantear directamente la inconstitucionalidad. Claro, pero la inconstitucionalidad la voy a plantear en el marco de un proceso de amparo. El objeto del amparo va a ser la inconstitucionalidad o la nulidad de ese acto administrativo de que se trate. Es decir, ¿cómo planteo la inconstitucionalidad? A través del amparo, o puede ser también a través de una acción declarativa o de alguna otra acción. En este caso estamos hablando del amparo. Bueno, ¿qué es la ejecutoriedad? Voy a dar por lo menos el concepto. Así tratamos de respetar el tiempo que teníamos para hoy. ¿Qué es? Esperen que reviso los apuntes que preparé para la clase de hoy. ¿Qué es la ejecutoriedad? La ejecutoriedad es concepto, ¿no? Uno de los caracteres esenciales del acto administrativo, que faculta al órgano emisor, si el que lo dicta, que faculta al órgano emisor, a ejecutarlo por sí mismo. A hacer efectivos o poner en práctica sus efectos. Excepcionalmente, esto es importante, excepcionalmente, haciendo uso de la fuerza, sin necesidad de acudir a la justicia. Salvo, y estos son los límites, salvo, no se preocupen que después repito todo, salvo que una ley razonablemente lo impida, es decir, que una ley razonablemente le quite ejecutoriedad. 2, si se hubiese dispuesto la suspensión del acto en sede administrativa o judicial. 3, carezca de presunción de legitimidad. Es lo que decíamos antes, ¿no? El presupuesto de la ejecutoriedad es la presunción de legitimidad. Si no tiene presunción, no hay ejecutoriedad. Y 4, lo impide la naturaleza del acto, que ahora lo vamos a ver. Entonces, reitero, ¿qué es la ejecutoriedad? La ejecutoriedad es uno de los caracteres esenciales del acto administrativo que faculta al órgano emisor, es decir, al que lo dictó, a ejecutarlo por sí mismo, a hacer efectivos o poner en práctica sus efectos, excepcionalmente haciendo uso de la fuerza, sin necesidad de acudir a la justicia, excepto en los casos en que, es decir, que no lo puede ejecutar. No lo puede ejecutar en los casos en que hay una norma que lo impide, una norma razonable que impide la ejecutoriedad, primer caso. Segundo, si se dispuso la suspensión del acto en sede administrativa o en sede judicial, es decir, hay una medida cautelar que suspende el acto administrativo. Tercero, que carezca de presunción de legitimidad, por lo que habíamos antes. Y cuarto, que lo impida la naturaleza del acto.
De esto que les acabo de mencionar, un punto importante es que muchas veces se confunde, no es lo mismo ejecutoriedad y coacción. Esto es muy importante, porque algunos autores lo confunden y tiene consecuencias bastante graves para los particulares. No es lo mismo la ejecutoriedad y la coacción. ¿Por qué? Porque existe una relación género-especie. La ejecutoriedad puede ser sin coacción o con coacción, es decir, coactiva. Con coacción o coactiva. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de coacción? Cuando hablo de coacción, me refiero a hacer fuerza sobre la persona o sobre los bienes del particular. Eso es la coacción. Hacer fuerza sobre la persona o los bienes del particular. La ejecutoriedad sin coacción, es decir, cuando para ejecutar el acto administrativo no tengo que hacer fuerza, es la regla y es válido. Por ejemplo, un acto administrativo que me inscribe en un registro. Ese acto, para ejecutarse, no hay que hacer ninguna coacción. Un certificado de nacimiento o una partida de defunción son actos administrativos. No hay que hacer ninguna coacción para poder ejecutarlo. La designación de un funcionario público es un acto administrativo que no requiere coacción para poder ejecutarse. La firma de un contrato administrativo no requiere de coacción. Como regla son ejecutorios. Pero después hay algunos casos en los que para ejecutar el acto administrativo hay que hacer fuerza sobre los bienes del particular o sobre la persona, que es la ejecutoriedad coactiva, que como regla es improcedente. Como regla no va. Porque ¿quién es el único que puede ordenar hacer fuerza sobre los bienes o sobre la persona de un particular? ¿Quién podría ordenar eso? Un juez. Un juez, claro, un magistrado, efectivamente. Es decir, la administración como regla no puede ejercer fuerza sobre los bienes, por lo tanto, y la persona. Si para ejecutar ese acto administrativo hay que hacer fuerza o hay que ejercer coacción, ese acto administrativo para poder ejecutarse la administración tendría que ir a la justicia. Salvo, es decir, podría ejercerse fuerza, salvo cuando se trate de proteger el dominio público, por ejemplo, si dejo mi auto estacionado en el medio de la avenida, de la 9 de julio, supongamos, la administración puede válidamente venir y removerlo. Es decir, labra la infracción, acto administrativo, y lo remueve. ¿Está haciendo fuerza sobre un bien mío? Sí, está haciendo fuerza sobre un bien mío. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Sin acudir a la justicia? Sí. ¿Por qué? Porque está tutelando el dominio público. Sí, de alguna manera Janine está vinculado con el poder de policía. Sí. Por ejemplo, también, por cuestiones de salubridad. Si va una inspección municipal a un local y encuentra comida en mal estado, la puede retener, la puede decomisar. Y ahí está ejerciendo fuerza sobre mis bienes. Si yo tengo un local de comidas y tengo comida en mal estado, puede venir sanidad, salubridad, o va a depender de cada municipio, y llevarse esa mercadería. ¿Para la justicia para poder llevársela? No.
¿Por qué? Porque está haciendo por razones de salubridad. También puede ser por cuestiones de seguridad. Si va una persona trasladando una bomba en el baúl de su auto y lo detiene gendarmería o cualquier otra fuerza de seguridad, obviamente pueden retenerle el auto y no hay que acudir a la justicia. Otro supuesto, hay un edificio que se está por caer, que es más normal de lo que uno pueda pensar, ¿no? Que amenaza ruina. Eso genera un peligro para la comunidad. Es decir, que haya un edificio que en la esquina que se esté por caer, es un riesgo para la salud y la vida de las personas. Entonces, la administración podría ir y demolerlo sin que sea necesaria la previa intervención judicial. Va a dictar un acto administrativo que va a decir, demuélase el edificio en la calle tanto porque amenaza ruina. ¿Tiene que ir a la justicia? No. ¿Por qué? Porque hay una cuestión urgente para la protección de la salud, la salud y la vida, es decir, por razones de seguridad. Por eso no hay que confundir una cosa con la otra. No es lo mismo ejecutoriedad que coacción. Puede haber ejecutoriedad sin coacción, que es la regla, y lo hace la administración, o con coacción, que como regla no le corresponde a la administración pública, le corresponde al juez. Salvo estos supuestos excepcionales que les di. Proteger el dominio público por razones de salubridad, por razones de seguridad, puede ser también por razones de higiene. Hay algunos casos en los que se ha admitido que si hay un terreno baldío que está lleno de ratas, puede entrar la administración pública a desratizar sin necesidad de acudir a la justicia. Hace poco leí un dictamen de la Procuración General, en este caso de la ciudad, que lo admitía. Bien. Vimos la ejecutoriedad. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, lo mencioné antes, ¿no? El fundamento está dado por el interés público, es decir, por la necesidad de satisfacer sin dilaciones el bien común o el interés público, al cual tienen que tender la función administrativa, ¿no? Al cual tiene que tender la función administrativa. ¿Cuál es el presupuesto? Es decir, ¿qué se necesita para que el acto administrativo tenga ejecutoriedad? Lo que antes mencionamos, la presunción de legitimidad. Sin presunción de legitimidad no puede haber ejecutoriedad. Y esto da lugar a lo que antes habíamos estudiado. Si el acto no se presume legítimo, puedo válidamente desobedecerlo y la administración no podría ejecutarlo. Y por último, y terminamos, ¿cuáles son los límites? Primero, cuando hay una ley que razonablemente limite la ejecutoriedad. ¿Qué significa esto? Como regla, los recursos contra los actos administrativos, esto es muy importante, como regla, los recursos contra los actos administrativos no suspenden los efectos. Como regla, los recursos contra los actos administrativos no suspenden los efectos. Entonces, si yo soy un empleado público y me dejan cesante, al día siguiente no puedo ir a trabajar por más que haya interpuesto un recurso. Si soy un contratista del Estado y me anulan el contrato o me lo revocan por oportunidad, mérito o conveniencia, al día siguiente no puedo continuar con el contrato, por más que yo haya interpuesto un recurso. Si me imponen una sanción pecuniaria, como regla, depende, hay excepciones, ¿no? Por más que recurra, tengo que cumplir con la sanción. Ahora, puede haber algunos casos en los que la ley razonablemente le quite ejecutoriedad al acto administrativo. Tiene que ser razonable. Si hubiera una ley que dijera ningún acto tiene ejecutoriedad, esa ley sería inconstitucional, porque iría contra el fundamento constitucional que antes vimos, ¿no? Pero en algunos casos podría razonablemente establecer que la interposición de un recurso suspende los efectos. Esto suele pasar en materia sancionatoria, porque se dice, bueno, si conjugamos la presunción de inocencia junto al acceso a la tutela administrativa y judicial efectiva, en materia sancionatoria podrían establecerse esas excepciones. Entonces, hay leyes que dicen, frente a una determinada sanción, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en materia ambiental,
por poner algún ejemplo, la interposición del recurso suspende la sanción. Entonces, supongamos que el organismo ambiental de la provincia de Buenos Aires me impone una multa de 1 millón de pesos, si interpongo un recurso, cae la ejecutoriedad y no tengo la obligación de salir a pagarlo inmediatamente, y si no lo pago no es que la administración me lo puede ejecutar. Esto pasa en la provincia de Buenos Aires, es una excepción. Hay otras provincias en las que no sé, por ejemplo, en La Pampa, la impugnación de las sanciones no tiene efecto suspensivo. Por eso puede haber una ley que razonablemente lo limite, que era lo que habíamos dicho en el concepto. Segundo supuesto, cuando se declaró la suspensión, ¿administrativa o judicial? Si hay una decisión de la administración pública que suspende los efectos del acto, el acto carece de ejecutoriedad. Y se puede suspender el acto en sede administrativa, a pedido de parte o de oficio, en 3 casos. Por razones de interés público, cuando se alegue fundadamente una nulidad absoluta, o para evitar perjuicios graves para el particular. Entonces, el segundo caso es cuando se suspende administrativamente el acto administrativo, que esto puede ocurrir por razones de interés público, o se alega fundadamente una nulidad absoluta, o para evitar perjuicios graves al interesado. Y el otro supuesto, dentro de este caso 2, es cuando se dispuso la suspensión judicial del acto administrativo. Es decir, hay una medida cautelar que suspende los efectos del acto administrativo. Tercer límite, ya lo nombramos varias veces, cuando carece de presunción de legitimidad. Si el acto administrativo carece de presunción de legitimidad, no se lo puede ejecutar. Y el cuarto límite es, en principio, cuando la naturaleza del acto lo impide. Y acá me estoy refiriendo, cuando se habla en doctrina, ustedes lo van a ver así, que dice que la naturaleza del acto lo impide, cuando el objeto del acto supone coacción, que es lo que vimos antes. Como regla, perdón, ¿yo estaba compartiendo pantalla? Sí. Como regla, gracias María, cuando supone coacción. Bien. Con esto terminamos entonces lo que tenemos previsto para hoy. Janina, en principio, lo vamos a decir en el foro, pero en principio no va a haber algún trabajo práctico. Eso todavía lo tenemos que definir con... nada, lo vamos a ver y les vamos a avisar por el... ¿Cómo se dice? Por el foro. De nada, Janina. Bueno, en conclusión, llegamos a ver lo que nos habíamos propuesto. Vimos, y ya con esto terminamos, vimos los caracteres del acto administrativo, vimos el concepto, dimos un fundamento, los enunciamos y después analizamos la presunción de legitimidad. Y dentro de la presunción de legitimidad, dimos el concepto de la presunción, el fundamento, los límites, las consecuencias como prerrogativa y como garantía, y después la ejecutoriedad, el segundo carácter esencial, donde vimos el concepto, el fundamento y los límites. Y les pregunto de nuevo, ¿hay alguna pregunta, algo en lo que no fui claro, en lo que no me expliqué bien? ¿Alguna objeción que me quieran hacer a lo que dije? ¿Alguna crítica? ¿Algún cuestionamiento? ¿Algo que no les cierre de lo que planteé? También me lo pueden plantear por el foro, ¿no? Pero si quieren tenemos la oportunidad ahora de debatirlo o verlo en conjunto o pedirme que aclare lo que les parezca. ¿Estamos bien?
¿Sí? Gracias, María. Gracias, Janina, también. Gracias a María. Muchas gracias, María. Gracias, Doctor, Fermín. una Gracias. consulta. Sí. ¿Por qué se redujo de 1 año a 6 meses la cátedra? Pues es muy extenso el derecho administrativo como para achicarlo a 6 meses, me parece, ¿no?